27 de diciembre de 1994, a las afueras de St. Louis. A las 10:45 de la mañana, un Chevrolet marrón se estaciona en el lote. 4 hombres se bajan. Sus pasamontañas están bien ajustados, las pistolas ya desenfundadas. Cruzan la acera rápidamente y empujan las puertas de vidrio del banco al suelo. Ahora, la orden es inmediata. Los clientes se tiran al suelo. Los cajeros levantan las manos, congelados detrás del mostrador. Uno de los hombres salta por encima del mostrador, fuerza la apertura de las cajas registradoras y mete fajos de billetes en una bolsa. Otro se para en el centro del vestíbulo, arma apuntada, manteniendo a todos inmovilizados en su lugar. Los otros 2 aseguran las entradas, asegurándose de que nadie se mueva. Todo el edificio está bajo su control en menos de 1 minuto. Antes de irse, uno de ellos coloca un dispositivo en el mostrador. Una bomba casera, con cinta adhesiva y cables. La advertencia es simple: quédense abajo o explotará. Segundos después, se han ido. Por la puerta, al auto que los espera, desapareciendo antes de que alguien pueda levantar la cabeza. Esto no fue un robo al azar, fue un movimiento en una campaña que se extendió por el Medio Oeste. Más de 20 bancos en 7 estados diferentes. Cada uno atacado con velocidad, cada uno terminando de la misma manera, con una bomba dejada atrás. Pero la parte extraña es que el dinero nunca fue el único objetivo. Algo más estaba impulsando a estos hombres. Entonces, ¿cómo lograron realizar todos estos atracos sin ser capturados? ¿Y cuál era el verdadero propósito detrás de esta campaña, si no era solo por dinero? Para descubrirlo, necesitamos retroceder. Across the Midwest, a band of armed robbers struck banks at the rate of nearly 1 per month. They attacked with lightning precision and lethal force. They were in and out in 5 minutes. ...25 de enero de 1994... Ames, Iowa. Era una mañana de martes en una ciudad universitaria tranquila. El tipo de lugar donde la mayoría de los informes policiales eran por hurtos o violaciones de tráfico. A las 10:30 de la mañana, el vestíbulo del banco local estaba calmado. Un puñado de clientes terminaban transacciones y algunos cajeros estaban en sus estaciones, cuando 2 hombres entraron usando pasamontañas bien ajustados sobre sus caras y abrigos pesados para ocultar sus cuerpos. Cada uno portaba una pistola semiautomática. El primer hombre levantó su arma inmediatamente, barriendo la habitación con ella. El segundo saltó sobre el mostrador sin dudarlo, aterrizando junto a los cajeros atónitos. Ambos hombres gritaron que todos se tiraran al suelo. Los clientes se tiraron donde estaban parados. Algunos se acostaron boca abajo. Otros se agacharon con las cabezas hacia abajo. Los cajeros se congelaron en sus estaciones, las manos aún en las cajas. El hombre enmascarado detrás del mostrador ladró órdenes. Cajón tras cajón fue arrancado abierto. Montones de efectivo agarrados en fajos y metidos en una bolsa. Los movimientos fueron rápidos, practicados y no dejaron tiempo para resistencia. Una cajera logró presionar la alarma silenciosa bajo su mostrador sin ser notada. La señal salió hacia la policía local y hacia la oficina del FBI, pero los agentes más cercanos estaban a más de 30 millas de distancia. Para las personas adentro, esa distancia no hizo diferencia. Su seguridad dependía de sobrevivir los próximos minutos. Los ladrones trabajaron rápido. En momentos, las cajas estaban vacías. El hombre en el vestíbulo mantuvo su arma apuntada hacia los clientes, repitiendo los mismos comandos. Abajo, no miren hacia arriba, quédense quietos. La atmósfera era tensa, pero controlada. No hubo discursos, ni palabras desperdiciadas. Antes de irse,
Uno de los hombres sacó una bomba de su abrigo. Estaba envuelta en cinta adhesiva, con cables visibles en el exterior. La colocó en el mostrador y advirtió que si alguien se movía, explotaría en 5 minutos. Los rehenes se congelaron de nuevo. Luego los hombres se fueron. Salieron por las puertas por las que habían entrado, subieron a un vehículo que los esperaba y se alejaron antes de que la policía pudiera llegar. Adentro, el silencio llenó el vestíbulo. Todos permanecieron en el suelo, sin estar seguros si el dispositivo era real. Cuando llegaron los primeros oficiales, evacuaron el edificio y esperaron al escuadrón de bombas. Los técnicos se movieron cuidadosamente, tratando el paquete como si pudiera detonar en cualquier momento. Lo examinaron, lo desarmaron y descubrieron la verdad. No era una bomba en absoluto. Solo 2 bengalas de carretera atadas juntas with cinta adhesiva. La amenaza era falsa, pero había logrado su propósito. Había congelado la habitación, retrasado la persecución y creado confusión. Los ladrones se habían comprado el tiempo que necesitaban para escapar. En menos de 5 minutos, habían tomado miles de dólares en efectivo. Dejaron atrás sin huellas dactilares, sin imágenes claras de las cámaras y sin descripciones utilizables de los testigos. La única evidencia era la bomba de imitación. El robo de Ames no fue un evento aislado. Fue el primer movimiento en una serie calculada de ataques que se extenderían rápidamente por el Medio Oeste. En semanas, las mismas tácticas reaparecieron. El 15 de febrero de 1994, hombres enmascarados asaltaron un banco en Davenport, Iowa. La entrada fue casi idéntica. Pasamontañas, pistolas desenfundadas, gritos ordenando a todos tirarse al suelo. Uno de ellos saltó el mostrador, barriendo efectivo de las cajas con velocidad. Pero a diferencia de Ames, el dispositivo que dejaron atrás ya no era falso. Esta vez era una bomba casera funcional. Estaba incompleta, faltándole un detonador, pero nadie adentro podía saber eso. De nuevo, el edificio fue evacuado y los técnicos en bombas tuvieron que desarmarla pieza por pieza. Para cuando la escena fue declarada segura, los ladrones se habían ido. La progresión era clara. Lo que comenzó en Ames, como una prueba con un dispositivo señuelo, había escalado al uso de un explosivo real. En los meses que siguieron, los robos aparecieron en sucesión rápida a través de las líneas estatales. Marzo trajo otro trabajo en Cincinnati. Semanas después, Green Bay. Luego, Kansas City. Luego, St. Louis. Cada uno siguió la misma estructura. Media mañana, cuando los bancos estaban abiertos pero aún no llenos de gente. Entrada rápida. Control inmediato del vestíbulo. Saltos al mostrador para alcanzar las cajas de efectivo. Armas blandidas para silenciar la resistencia. Los dispositivos permanecieron constantes. Algunos eran falsos. Otros eran reales pero incompletos. De cualquier manera, congelaban la escena. Empleados y clientes se quedaban abajo mucho después de que los ladrones habían huido. Las unidades que respondían tenían que tratar cada paquete como activo, dedicando personal a la disposición de bombas mientras la pandilla escapaba a través de las líneas estatales. Las descripciones de los testigos eran consistentes pero limitadas. Cada vez, los ladrones usaban pasamontañas y guantes. Nadie nunca vio una cara clara. Nadie pudo describir características distintivas. Ocasionalmente, clientes o empleados los escucharon gritarse en español entre ellos, pero los comandos eran cortos, no más que unas pocas palabras. Entraban y salían en menos de 5 minutos. Para el verano de 1994, los bandidos bancarios del Medio Oeste habían atacado una y otra vez sin dejar nada que los investigadores pudieran usar para identificarlos. Sus disfraces, guantes y velocidad
negaron a la policía las pistas usuales. Los testigos podían ofrecer poco más que descripciones de máscaras, abrigos y pistolas. Las imágenes de vigilancia mostraron solo caras oscurecidas y movimientos apresurados. Para el FBI, el caso se estaba convirtiendo en un ciclo de fallas repetidas. Ese ciclo se rompió en junio. El 8 de junio, la pandilla robó un banco en Springdale, Ohio. Su rutina no cambió. 2 hombres entraron usando máscaras, pistolas levantadas, ordenando a todos tirarse abajo. Uno saltó el mostrador, barriendo efectivo a una bolsa mientras el otro mantenía el vestíbulo bajo control. Un dispositivo fue dejado atrás, como siempre, para retrasar la persecución. En minutos se habían ido, llevándose más de $11,000 en efectivo. Pero afuera, algo diferente pasó. Varios transeúntes captaron un vistazo de su vehículo de escape, un Chevrolet marrón. A diferencia de los ladrones, el auto no podía esconderse detrás de una máscara. 9 días después, un guardia de seguridad en un lote industrial notó el mismo auto estacionado y abandonado. Había estado ahí por una semana, atrayendo sospechas. Llamó a la policía local. Cuando los oficiales llegaron, vieron un escáner policial en el asiento, un buscapersonas y un billete de $20 manchado con tinte, evidencia de dinero robado del banco. En la guantera encontraron algo más alarmante, una granada de mano. Como los otros dispositivos, estaba inerte, pero conectaba el auto a los robos sin duda. Por primera vez, los investigadores tenían un vínculo físico. El auto fue rastreado a través de su número de serie de vuelta al concesionario, donde había sido vendido solo semanas antes. Pero la pista rápidamente se estancó. El vendedor recordaba la transacción, pero no pudo proveer una descripción del comprador. Ningún papeleo lo ataba directamente a un nombre. Aún así, el descubrimiento marcó progreso. Por primera vez, los ladrones habían dejado atrás algo de lo que los investigadores podían construir. Mientras tanto, los robos continuaron. Para finales del año, la pandilla atacó de nuevo cerca de St. Louis. Esta vez, 4 pistoleros asaltaron el banco. Con un equipo más grande, su control del vestíbulo fue inmediato. Clientes y empleados fueron forzados abajo en segundos. Testigos afuera los vieron ponerse sus pasamontañas justo antes de entrar, y una cajera adentro captó un vistazo fugaz de la cara de un hombre bajo la máscara. Retratos hablados fueron dibujados de estas cuentas y circulados. El FBI esperaba que alguien los reconociera. Al mismo tiempo, la pandilla parecía determinada a burlarse de las personas que los perseguían. En uno de sus autos de escape, los investigadores encontraron un recorte de periódico sobre Timothy McVeigh, el bombardero de Oklahoma City. Cartas y caricaturas burlándose del FBI aparecieron en el correo. El mensaje era claro. Los bandidos querían atención y querían que el buró supiera que se estaban burlando de ellos. Aún así, la verdadera oportunidad no vino de un auto o un retrato hablado. Vino de una pista olvidada. Para mediados de 1995, el alcance de los robos había forzado al FBI a consolidar esfuerzos. Oficinas de 7 estados, junto con agentes de Washington, D.C., se reunieron en Louisville, Kentucky, para coordinar la investigación. Cada archivo de caso, cada pista, cada reporte pasado por alto fue revisado de nuevo. La idea era simple. Nada sería dejado sin verificar. Fue durante este proceso que una pista de Cincinnati, registrada el año anterior, resurgió. Un llamante había nombrado a 2 hombres como sospechosos, Peter Langan y Richard Guthrie. Ambos tenían antecedentes criminales. Ambos habían sido arrestados en Georgia años antes por un robo armado en una pizzería. En ese momento, la policía recuperó armas semiautomáticas y granadas, el mismo tipo de armas ahora vinculadas a los bandidos. Guthrie había cumplido tiempo en prisión.
Langan había atraído la atención del servicio secreto por hacer amenazas contra el presidente. La pista se había enfriado, enterrada bajo la inundación de reportes, pero ahora fue revisada con nueva urgencia. Los agentes sacaron las fotos policiales de Langan y Guthrie y las compararon con los retratos hablados dibujados después del robo de St. Louis. El parecido era innegable. Los retratos podrían haber sido trazados directamente de sus fotos de arresto. Para los investigadores que habían estado persiguiendo hombres enmascarados a través de líneas estatales por casi 2 años, era la primera vez que los bandidos tenían nombres reales. La realización cambió toda la trayectoria del caso. Estos no eran criminales ordinarios robando bancos por ganancia personal. Langan y Guthrie estaban atados a grupos supremacistas blancos. Tenían una historia de entrenamiento paramilitar, arsenales de armas e ideología antigubernamental. Los robos no estaban solo financiando un estilo de vida, estaban financiando una causa. Para finales de 1995, el FBI sabía a quién estaban persiguiendo. Tenían retratos hablados, fotos policiales y un entendimiento creciente de la ideología detrás de los crímenes. Pero conocer sus nombres era solo el primer paso. El verdadero desafío sería encontrarlos. Langan y Guthrie habían construido su operación alrededor de movilidad, disciplina y secreto. Solo emergían para atacar. Luego se desvanecían de nuevo, dejando atrás solo miedo y preguntas sin respuesta. Los robos continuaban. Los bandidos habían llevado a cabo al menos 15 trabajos a través del Medio Oeste. Su botín total, ahora cientos de miles de dólares. Cada vez probaron que podían moverse a voluntad desde Iowa a Missouri a Ohio sin ser capturados. Para principios de 1996, el FBI finalmente tenía nombres. Peter Langan y Richard Guthrie fueron identificados como líderes de los bandidos bancarios del Medio Oeste. Pero tener nombres no era suficiente. La pandilla permanecía bajo tierra, emergiendo solo para atacar. Para derribarlos, el buró necesitaba a alguien que pudiera caminar en su mundo. Esa persona era un antiguo asociado. Había conocido a Langan años antes en una reunión supremacista blanca. Compartían los mismos círculos, la misma retórica y por un breve tiempo las mismas ambiciones. A través de Langan fue introducido a Richard Guthrie. Ambos hombres eran expresivos, convencidos de que estaban construyendo algo más grande que ellos mismos. El asociado se alejó antes de que los robos comenzaran, eligiendo construir una nueva vida con una esposa e hijo. Pero aún llevaba memorias de esos días, suficiente para hacerlo útil cuando los investigadores vinieron buscando. Los agentes lo rastrearon en Georgia. Al principio, era reacio. No quería ser arrastrado de vuelta a la órbita de hombres que había dejado atrás deliberadamente. Pero el FBI le dejó claro que había estado lo suficientemente cerca de la pandilla que los fiscales podrían acusarlo como co-conspirador. Cooperar era su salida. Estuvo de acuerdo. Aún así, los agentes tenían dudas. Necesitaban estar seguros de que estaba diciendo la verdad. Lo trajeron a una oficina en Cincinnati para un polígrafo. Los resultados sugirieron engaño. Algunos creyeron que les estaba alimentando mentiras para protegerse. Por horas, la pregunta permaneció: ¿confiar en él o dejarlo ir? La respuesta vino inesperadamente. Mientras estaba sentado en la oficina, el informante hizo una llamada a un amigo mutuo con quien había cenado días antes. En altavoz, sin ser incitado, el amigo casualmente preguntó sobre su reunión con Guthrie. Eso fue suficiente. Sin importar lo que dijera el polígrafo, la conexión era real. El FBI decidió usarlo. Las instrucciones eran simples: reconectar con Guthrie, construir confianza y, cuando emergiera, alertar al buró.
El informante llevaba un buscapersonas vinculado directamente a los agentes, listo para enviar una señal en el momento que hiciera contacto. No tomó mucho tiempo. A mediados de enero de 1996, Guthrie apareció en una reunión en Cincinnati. El informante se sentó con él en un estacionamiento, participando en charla casual para enmascarar sus nervios. Guthrie estaba armado. Tenía un rifle de asalto en el vehículo, junto con una bolsa de munición perforadora de armadura. Estaba confiado, casi casual, hablando sobre las actividades del grupo e insinuando planes futuros. El informante lo mantuvo hablando lo suficiente para proveer a los agentes con una descripción de la van y un número de placa parcial. Luego envió un mensaje al FBI. Los equipos de vigilancia tomaron el rastro. El 17 de enero, localizaron a Guthrie manejando por la ciudad. Lo siguieron cautelosamente, radios abiertos, actualizando cada movimiento. Guthrie se dio cuenta. Aceleró, tratando de sacudir la cola. La persecución se torció por calles del barrio hasta que giró por una ruta cerrada cerca del río. No había salida. Guthrie abandonó la van y corrió. Un agente corrió tras él, cerrando la distancia paso a paso. El momento era tenso. Guthrie era conocido por portar múltiples armas de fuego. Tenía una pistola al alcance, y el agente que lo perseguía estaba seguro de que estaba a punto de voltearse y disparar. En su lugar, Guthrie se ralentizó. Rodeado en la orilla del río, con agentes cerrando desde ambos lados, se detuvo. Levantó las manos y se rindió. El alivio fue inmediato. Nadie había sido disparado, y Guthrie estaba vivo para enfrentar interrogación. Su van, dejada atrás, estaba llena de armas y suministros que se ataban directamente a los robos. Ahora vino la pregunta: ¿hablaría? En custodia, Guthrie comenzó a revelar fragmentos. Explicó cómo él y Langan se mantenían en contacto a través de números de buscapersonas codificados y buzones de voz. Admitió que tenían una reunión próxima programada. Para el FBI, esta era la oportunidad que necesitaban. Si podían capturar a Langan en el acto, podrían derribar al segundo líder. El objetivo era Columbus, Ohio. El 18 de enero, equipos de vigilancia rodearon un dúplex identificado por Guthrie. Afuera estaba la van de Langan, confirmación de que estaba adentro. El plan era esperar hasta que saliera del edificio y entrara al vehículo. Una vez que estuviera sentado, los autos del FBI lo encajonarían desde todos lados. Sería rápido y controlado, limitando la posibilidad de un tiroteo. A las 9:30 de la mañana, Langan apareció. Llevaba una bolsa de lona, pesada, el contorno sugiriendo que contenía un arma. Caminó hacia la van, abrió la puerta y se subió. Los agentes esperaron el momento para atacar, pero Langan no encendió el motor. Se sentó quieto, inmóvil. Los segundos se arrastraron. Luego vino la señal. «Muévanse». Los vehículos rugieron hacia adelante, bloqueando cada camino de escape. Los agentes gritaron comandos. La respuesta de Langan fue inmediata. Levantó una pistola y disparó a través del vidrio. El tiroteo desató una andanada. Docenas de rondas desgarraron la van. Las ventanas se hicieron añicos. Las puertas se arrugaron. Fragmentos de vidrio y metal llenaron el aire. Por unos momentos, la escena fue caos. Cuando el tiroteo se detuvo, la van estaba acribillada de agujeros. Langan aún estaba vivo. Sangrando por cortes y metralla, fue arrastrado del asiento del conductor y puesto bajo arresto. Dentro del dúplex, los agentes descubrieron la escala completa de la operación. Rifles semiautomáticos, pistolas, granadas, miles de rondas de munición, disfraces de los robos, pasamontañas, sombreros del FBI y ATF,
Uniformes policiales fueron apilados junto a documentos de identificación falsos, cajas de propaganda, videocintas y material de reclutamiento que delineaba la ideología del ejército republicano ario. La Casa de Seguridad confirmó lo que los investigadores ya sospechaban. Estos robos nunca fueron solo sobre dinero, eran sobre financiar un movimiento supremacista blanco, inspirado por grupos anteriores que habían robado bancos para financiar violencia política. Dentro de 2 días, ambos líderes de los bandidos bancarios del Medio Oeste estaban en custodia. Guthrie por rendición, Langan después de un enfrentamiento violento. El FBI tenía su prueba: armas, disfraces, propaganda y confesiones atándolos a los robos. Pero el caso no estaba terminado. 2 miembros más de la pandilla aún estaban libres, y mientras Guthrie comenzaba a hablar, lo que reveló sugirió que la red era más amplia y más peligrosa que una simple pandilla de ladrones de bancos. La siguiente pista vino de información que Guthrie había proporcionado antes de que su cooperación terminara. Mencionó 2 nombres que conocía solo parcialmente: un hombre llamado Scott, conectado a la música, y otro llamado Kevin, quien él creía tenía un pariente en aplicación de la ley. Era poco con lo que trabajar. Sin apellidos, sin direcciones, solo fragmentos. El FBI pasó los detalles a sus oficinas de campo. En Filadelfia, los agentes cruzaron la pista con inteligencia ya reunida por la policía local. La División de Inteligencia de la ciudad había estado monitoreando la actividad supremacista blanca por años, manteniendo registro de mítines, placas de matrícula e individuos que se movían dentro y fuera del movimiento. Entre sus archivos, las piezas comenzaron a encajar. Un nombre surgió: Kevin McCarthy. Era joven, involucrado en círculos de poder blanco, y de hecho, relacionado con un teniente de policía. Los registros de vigilancia lo mostraron asistiendo a eventos de la nación aria. Cruzando esos registros con la declaración de Guthrie, la coincidencia era innegable. De McCarthy, el segundo hombre se volvió claro. Tocaba en una banda con un gerente de estudio local, Scott Steadyford, quien también tenía lazos con las mismas redes extremistas. La memoria vaga de Guthrie y de Scott, el de la música, de repente tenía una cara y un nombre. El FBI comenzó vigilancia. Los agentes rastrearon los movimientos de ambos hombres, notando visitas frecuentes a un estudio de grabación donde Steadyford trabajaba. Los autos estacionados afuera fueron registrados, las placas verificadas y los asociados identificados. Surgieron patrones, reuniones en el estudio, visitas a propiedades rurales vinculadas a simpatizantes y contacto regular con figuras conocidas en la escena supremacista blanca. El desafío era tomarlos vivos. La historia de los bandidos de explosivos y armas automáticas significaba que cualquier redada arriesgaba un tiroteo en una cuadra llena de gente. El FBI decidió un enfoque encubierto. 2 agentes se hicieron pasar por padre e hija. La hija afirmó que quería grabar una canción como regalo para su madre y le pidió a Steadyford una cotización por tiempo de estudio. El plan era hacer contacto en un ambiente controlado, confirmar que estaba desarmado y moverse silenciosamente. Funcionó. Dentro del estudio, Steadyford estaba solo. Escuchó la solicitud, ofreció precios y comenzó a caminar por los detalles. Los agentes dieron la señal. En segundos estaba bajo arresto. No se desenfundaron armas. No se dispararon tiros. El FBI había asegurado una de las piezas finales de la pandilla sin violencia. El siguiente objetivo era Kevin McCarthy. Su arresto requirió un enfoque diferente. Los agentes se preocuparon de que pudiera huir una vez que las noticias de la captura de Steadyford se extendieran. Reclutaron a su tío, el teniente de policía de Filadelfia, para ayudar. El hombre
entró a la casa de su sobrino temprano en la mañana, lo desarmó y lo entregó al equipo federal que esperaba. McCarthy se rindió sin resistencia. Con McCarthy y Steadford en custodia, el lado operacional de los bandidos bancarios del Medio Oeste estaba efectivamente terminado. El FBI ahora tenía 4 hombres: Guthrie, Langan, Steadford y McCarthy. Juntos, habían llevado a cabo más de 20 robos a través de 7 estados. Pero dentro del buró, el alivio duró poco. Días después de declararse culpable de 19 robos, Richard Guthrie fue encontrado muerto en su celda. Se había ahorcado con una sábana. Para los fiscales, el impacto fue inmediato. Guthrie había sido el más cooperativo del grupo, proporcionando 99 páginas de confesiones y mapeando la línea de tiempo de los robos. Con el ido, sus declaraciones no podían ser usadas directamente en corte contra los otros. El contrainterrogatorio ya no era posible. El pilar más fuerte del caso del gobierno había colapsado de la noche a la mañana. Los investigadores buscaron alternativas. McCarthy acordó cooperar, confirmando su papel e identificando a Steadford en múltiples robos. Pero su testimonio solo no era suficiente. Para fortalecer el caso, los fiscales necesitaban a alguien que pudiera corroborar no solo los crímenes, sino la ideología detrás de ellos, el sistema de creencias que había atado los robos juntos y explicado su propósito. Así, la investigación tuvo que encontrar nuevo terreno. La atención se dirigió a Mark Thomas, un supremacista blanco de Pensilvania que había estado en el radar de la inteligencia policial local por mucho tiempo. Era mayor que los otros, ya establecido en el movimiento, y dirigía una granja donde reclutas más jóvenes iban y venían. Thomas no era uno de los pistoleros enmascarados dentro de los bancos, pero había proporcionado refugio, dirección e ideología. McCarthy había dicho a los investigadores que Thomas era quien lo había convencido a él y a Steadford de unirse al ejército republicano ario. Los había llevado a reuniones, los había hospedado en su hogar y los había introducido a Langan y Guthrie. Por meses, los agentes del FBI mantuvieron presión sobre él. Visitaron su granja repetidamente, dejándole claro que era un objetivo. Rastrearon sus contactos y grabaron sus declaraciones. Thomas negó involucramiento, pero los investigadores recolectaron evidencia de su papel como facilitador. McCarthy fortaleció ese vínculo, diciéndoles a los agentes cómo Thomas había tomado una parte del dinero robado para construir lo que él llamaba un cofre de guerra para la causa aria. A principios de 1997, los fiscales hicieron su movimiento. Thomas fue acusado de conspirar para cometer robo bancario. El caso era débil, construido largamente en testimonio de hombres más jóvenes que tenían todo incentivo para reducir sus propias sentencias. Pero los fiscales creyeron que confrontar a Thomas directamente podía forzarlo a quebrarse. Fue arrestado en su granja. Fiel a su forma, Thomas alertó a los medios y les dijo a los reporteros que había sido señalado por sus creencias. Las cámaras rodaron mientras era llevado en custodia, e insistió que el FBI quería silenciarlo. En corte, se declaró no culpable y afirmó que el gobierno estaba tratando de criminalizar la ideología. Pero una noche en la cárcel fue suficiente. El día siguiente, Thomas pidió reunirse con los investigadores. Firmó un acuerdo de declaración de culpabilidad de 7 páginas, admitiendo su papel en apoyar los robos y corroborando la cuenta de McCarthy. El hombre que había posturado como un líder endurecido del movimiento se rindió casi inmediatamente cuando se enfrentó con la realidad de una celda de prisión. Su cooperación aseguró el caso de la fiscalía. Con Thomas confirmando la conspiración, el gobierno tenía lo que necesitaba: testimonio atando la ideología del ejército republicano ario al dinero robado en los asaltos. Los juicios siguieron adelante. Peter Langan
identificado como el líder operacional, enfrentó cargos de robo bancario, violaciones de armas y conspiración. Se rehusó a cooperar, alegando motivaciones ideológicas, pero la evidencia era abrumadora. El arsenal de su casa de seguridad de Columbus, rifles, granadas, disfraces y propaganda, no dejó duda sobre su papel. Fue condenado y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Scott Stedeford fue juzgado después. Identificado como uno de los pistoleros, fue condenado en múltiples cargos y sentenciado a casi 30 años de prisión. Kevin McCarthy, el miembro más joven, eligió cooperar. Admitió su papel en 2 robos y testificó contra sus asociados. Su cooperación le ganó una sentencia más ligera de 5 años, mucho menos que las décadas que podría haber enfrentado. Mark Thomas, el mentor y reclutador, fue sentenciado a 9 años por su papel en la conspiración. El caso cerró el capítulo de una de las pandillas de robo bancario más activas de los años 90. Durante el curso de 2 años, los bandidos bancarios del Medio Oeste llevaron a cabo más de 20 robos a través de 7 estados. Robaron cientos de miles de dólares, usaron explosivos falsos y reales para aterrorizar víctimas y se burlaron del FBI mientras estuvieron prófugos. Pero lo que había comenzado como una campaña de velocidad y disciplina terminó con arrestos, declaraciones de culpabilidad y largas sentencias de prisión. Al final, el llamado Ejército Republicano Ario nunca logró su visión. Su intento de construir una fuerza revolucionaria colapsó bajo presión, traición y las realidades del procesamiento federal. Para 1997, la campaña había terminado oficialmente. El Medio Oeste regresó a la tranquilidad, y los hombres que se habían movido con precisión y velocidad de banco en banco fueron encerrados, sus planes expuestos y su movimiento desmantelado.